el que Perú haya demandado a Chile envalentonó, por así decirlo, a Bolivia, o era algo que se estaba gestando mucho antes? No, yo creo que el afán de Bolivia, ¿cierto? El deseo de demandar a Chile era algo muy claro. Ignoro cuáles fueron las coordenadas específicas que definieron el momento exacto, es decir, este mes de abril. Pero hay que recordar que la Constitución de Bolivia tiene un capítulo que se llama, una parte que se llama de la reivindicación marítima. Entonces, y en ese texto aparece como una reivindicación frente a la cual Bolivia no va a cejar. Por lo tanto, era bastante lógico esperar que que Bolivia iba a cierto finalmente concretar, y ese paso uno lo veía cada vez más cerca en la medida que Bolivia contrató a ciertos especialistas internacionales cuyo pedigrí profesional precisamente contempla el haber demandado a otros estados o el haber estado en controversias en la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, todo indicaba que ello se iba a verificar en un plazo determinado. Ahora, ¿cómo podemos entender exactamente la demanda boliviana? ¿Qué es lo que ellos nos piden? ¿Y cómo han logrado estructurar dicha demanda obviando o bypassando el Tratado de 1904? Lo que ha pedido Bolivia a la Corte es que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe una salida soberana al mar. Lo que Bolivia hace es asilarse en otra de las fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional están contempladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que contempla, ¿cierto?, los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho, la jurisprudencia, la doctrina. En un segundo párrafo se refiere también a la posibilidad de aplicar la equidad. Pero fuera de esas fuentes reconocidas en este artículo, hay una unanimidad en que existen otras fuentes de obligaciones, y dentro de esas otras fuentes está lo que se llaman los actos unilaterales de los estados. ¿Qué son esto de los ¿Qué es esto de los actos unilaterales de los estados? Son los efectos que se derivan de las declaraciones de jefes de estado, de jefes de gobierno o de ministros de relaciones exteriores, y que en ciertas circunstancias pueden obligar al estado. Este puede es lo que está sujeto a las circunstancias del caso, que deben ser interpretadas por quien haga las veces de juez, sea la Corte Internacional de Justicia, como va a ser en este caso, o por ejemplo, también podrían ser árbitros. En este caso, Bolivia ha introducido una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, es esa la vía que elige Bolivia. No elige cuestionar el tratado entre Chile y Bolivia, sino que lo que hace es tratar de mostrar que Chile tiene una obligación de negociar que se derivaría de diversas conversaciones que ha tenido Chile con Bolivia a lo largo del tiempo. En la mirada boliviana, entonces, esas conversaciones habrían tenido como efecto obligar a Chile a negociar de manera efectiva, ¿cierto?, de buena fe, para en aras de conseguir una salida soberana al mar de Bolivia. Ahora, ¿cómo quedó estructurado el cronograma de reivindicación y en qué consiste exactamente este proceso? Normalmente, cuando un Estado demanda a otro,
los estados en controversia entonces se reúnen con el presidente de la Corte Internacional de Justicia para acordar un cronograma. Y eso ha hecho la Corte. Su presidente se reunió con Bolivia, con Chile, y acordaron entonces un cronograma en que le da plazo a Bolivia para presentar la memoria en abril del próximo año, en 2014, y a Chile, ¿cierto? Ha quedado acordado que Chile presentará su contramemoria en febrero del año 2015. Eso es común, eso es lo que siempre hace el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Y aprovecho esta ocasión para señalar que lo que ha presentado Bolivia es un escrito que es corto y que contiene, por así decirlo, el esqueleto de su pretensión. Ese esqueleto, cuando se completa, cuando nosotros vamos a conocer todos y cada uno de los argumentos que Bolivia desarrolla en la memoria, solo en ese momento nosotros vamos a tener conocimiento de qué es lo que en definitiva pide, con todas las argumentaciones de hecho y de derecho en las que se asilan. Ahora, se presenta la memoria peruana en 2014, la contramemoria chilena en 2015, y de ahí ¿qué sigue? Luego, de nuevo, hay que fijar lo siguiente: si los estados van a presentar réplica y dúplica, que son otras posibilidades que aparecen en todo juicio ante la Corte dentro de la parte escrita. Entonces eso hay que lo determinarán las partes luego. Ya, perfecto. O sea, este es un proceso bastante largo. Sí, todos los procesos ante la Corte Internacional de Justicia son largos. ¿Cuáles son, a su juicio, los pilares fundamentales en los que debiera basarse una defensa chilena? Por lo que señalaba recién, la memoria boliviana es la que nos va a mostrar todos los argumentos de hecho y de derecho. Sí, lo que uno puede decir que lo que aparece allá a primera vista es que Chile lo que debe mostrar que estaba negociando y que las negociaciones jamás han tenido como obligación un resultado. Si eso fuera así, ningún Estado se sentaría a negociar nada, puesto que todo lo podría obligar. Las negociaciones son poner sobre la mesa intereses de las distintas partes y ver si uno puede llegar a alguna solución, pero no nos obligan a llegar a un resultado ni significan que nosotros hemos prometido algo. Y eso es lo medular, lo que aparece en esta primera nota que envía Bolivia a la Corte. El resto de los argumentos y que a uno le permitirían esbozar con mayor precisión una defensa, los vamos a conocer recién, ¿cierto?, el año de 2014. Pero el ánimo de sentarse a negociar no plantea una disposición para... ¿Cómo así? así? Si yo me siento a negociar con Bolivia, quiere decir que yo también estoy dispuesto a... Sí, pero todo depende de los intereses en presencia, de lo que ofrezca la otra parte. Una negociación tiene como característica que nosotros nos sentamos a conversar sobre lo que conviene al Estado A, al Estado B. No estamos acordando nada, no estamos prometiendo nada en una negociación. Todo depende de lo que la otra parte nos diga, nos ofrezca. Y ese fue el sentido de las distintas conversaciones que tuvo Chile con Bolivia. Chile no ha prometido nada, simplemente se sentó a dialogar con Bolivia, a ver cuáles eran las posibilidades que surgían de esas conversaciones,
Y eso es muy distinto a pensar que Chile se sentó a una mesa y prometió unilateralmente algo a Bolivia. Porque además una negociación conlleva yo doy, pero también recibo Por algo. supuesto, eso es lo propio de las negociaciones. Claro. Y todas las negociaciones, lo que decía antes, es decir, que una negociación no tiene como norte llegar a un resultado. Puede que lleguemos a un resultado y puede que nunca lleguemos a un resultado. ¿Cuántas negociaciones en el mundo han existido que no han arribado a ningún resultado? Entonces sería muy peligroso que se entendiera que por el hecho de sentarte a negociar, lo que tú has expuesto como un interés aparezca como una promesa de hacer algo cierto en el futuro. Finalmente, ¿cómo ves este litigio? ¿Más complicado que el que tenemos con Perú? Y si es así, ¿por qué? ¿Y cómo debiera manejarlo políticamente Chile? Yo diría que todos los casos ante la Corte Internacional de Justicia tienen sus bemoles. El caso entre Perú y Chile es distinto. Lo que estamos discutiendo es la existencia o no existencia de un límite marítimo. Por supuesto, Chile ha alegado que existe ese límite marítimo, existe a partir de un instrumento internacional que fue la Declaración de Santiago en 1952 y que fue confirmado por la práctica de ambos estados. Lo que pide Bolivia es distinto. Lo que está pidiendo Bolivia es un paso, una salida soberana al mar. Eso a partir de la obligación de negociar de Chile. Claro. Son casos absolutamente distintos que entrañan, implican esfuerzos argumentativos absolutamente distintos. Y yo diría que todo caso como decía recién, todo caso ante la Corte Internacional de Justicia implica un ejercicio jurídico, un ejercicio de argumentación que es fuerte, que es en el sentido que requiere esfuerzo de recopilación de antecedentes, y un esfuerzo de construir en definitiva la argumentación que se le presenta al juez. ¿Sería recomendable conservar el mismo equipo de juristas que se congregó para el caso con Perú? Yo diría que sí por lo siguiente, porque no hay que olvidar que esta controversia con Perú fue la primera controversia que Chile enfrentó en la Corte Internacional de Justicia. Eso significa que hubo un aprendizaje que tiene que ver con muchas aristas, ¿no? Y que por lo tanto me parecería lógico aprovechar esa experiencia, ese aprendizaje que se desarrolló durante la controversia de Perú. Y por otra parte, Chile tiene que además ser muy claro en cuáles fueron los significados de las conversaciones con Bolivia, en distintos foros internacionales, donde tenga la oportunidad de decirlo. Y lo ha hecho cuando se ha discutido la cuestión en la OEA, por ejemplo, recientemente. Chile ha sido tremendamente claro en exponer su visión frente a los demás estados.